La mujer que estás viendo en pantalla publicó este vídeo apenas unos días antes de ser asesinada. Fue una de sus últimas publicaciones en TikTok, y aunque en ese momento parecía un vídeo más, hoy millones de personas lo recuerdan por un motivo muy distinto. La mujer acababa de descubrir un oscuro secreto sobre su marido, una verdad que había destrozado la vida que creía tener y que la llevó a contar públicamente que nada era como parecía. Quédate hasta el final para saber todos los detalles de este caso. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de esta nueva historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Contadme desde dónde me estáis viendo, dejad vuestro me gusta y suscribíos si queréis seguir escuchando más historias reales que revelan el lado más oscuro de la realidad. Sin más, comencemos. El caso de Sarah Gilson. La noche del 23 de julio de 2026 parecía transcurrir con total normalidad en un tranquilo vecindario en una localidad situada al norte de Tulsa, en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. Las calles permanecían en silencio y nada hacía pensar que en cuestión de minutos una vivienda se convertiría en el escenario de una tragedia. Pero poco después de las 11:15 de la noche, ese silencio se rompió. Una llamada ingresó al centro de emergencias. Al otro lado de la línea estaba un niño. Su voz era temblorosa, entrecortada y apenas lograba explicar lo que estaba ocurriendo dentro de su casa. Mientras la operadora intentaba entender la situación, comenzó a escuchar los gritos desesperados de una mujer. Instantes después, un fuerte estruendo que parecía corresponder a un disparo interrumpió la conversación y la comunicación se cortó de forma repentina. Durante un breve espacio de tiempo no hubo ninguna respuesta. Poco después llegó una segunda llamada. Era el mismo niño. Había conseguido salir de la vivienda y refugiarse en la casa de un vecino y desde allí, completamente alterado, logró decir que su padrastro acababa de dispararle a su madre. Aquella frase bastó para que el aviso pasara a considerarse una emergencia crítica. Varias patrullas del departamento de policía fueron enviadas inmediatamente al lugar. Los agentes llegaron en cuestión de minutos y encontraron una vivienda completamente en silencio. Tras asegurar el perímetro, los policías entraron en la casa para comprobar qué había ocurrido. En el interior localizaron a 2 personas con heridas de bala. Eran un hombre y una mujer que yacían sin vida. Los servicios médicos únicamente pudieron confirmar sus fallecimientos. El menor que había realizado las llamadas estaba físicamente ileso, aunque acababa de vivir una escena que difícilmente podría olvidar. En ese momento los investigadores todavía no sabían exactamente qué había ocurrido dentro de aquella vivienda. ¿Se trataba de un doble homicidio? ¿Había existido un enfrentamiento entre ambos? ¿O el responsable había conseguido huir antes de la llegada de la policía? Todas las posibilidades seguían abiertas. La única certeza era que 2 personas habían muerto por disparos y que las respuestas tendrían que encontrarse dentro de aquella casa. Allí comenzaba una investigación que poco a poco destaparía una historia mucho más compleja de lo que cualquiera podía imaginar. Con la vivienda asegurada, los investigadores de la policía comenzaron a examinar cada rincón de la escena. Los cuerpos permanecían donde habían caído y junto a uno de ellos había un arma de fuego. Los peritos fotografiaron la posición exacta de cada elemento antes de iniciar la recogida de pruebas. Se levantaron huellas, se documentaron los casquillos encontrados en la habitación y se preservó cualquier indicio que pudiera ayudar a reconstruir lo sucedido.
Mientras tanto, un equipo forense comenzó a examinar los cuerpos. La trayectoria de los proyectiles, la localización de las heridas y la presencia de residuos de pólvora aportarían información fundamental para entender la secuencia de los disparos. Al mismo tiempo, otros agentes inspeccionaban el resto de la vivienda. Buscaron signos de una posible pelea, puertas o ventanas forzadas y cualquier evidencia que indicara la presencia de una tercera persona. Sin embargo, cuanto más avanzaba la inspección, más claro resultaba que algo no encajaba con la hipótesis de un asalto o una intrusión. Mientras los técnicos terminaban de procesar la escena, los detectives comenzaron a hablar con los vecinos. Querían saber si alguien había escuchado disparos, discusiones o movimientos extraños antes de la llegada de la policía. También solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de las horas previas. Poco a poco, las pruebas empezaban a señalar una misma dirección. El arma localizada junto al cuerpo de uno de los fallecidos presentaba huellas compatibles con esa misma persona. Además, las primeras observaciones forenses indicaban que la mujer había recibido varios disparos a corta distancia, mientras que el hombre presentaba una herida compatible con un disparo autoinfligido. Aunque todavía quedaban análisis por realizar, la hipótesis inicial comenzaba a tomar forma. Pero aún quedaba una pregunta fundamental por responder. Con la inspección inicial de la vivienda prácticamente finalizada, los investigadores centraron su atención en identificar a las dos personas fallecidas. La mujer era Sarah Gilson, de 43 años. El hombre encontrado junto a ella era su esposo Jeremiah Sean Duffy, de 48. A partir de ese momento, la prioridad de los detectives dejó de ser únicamente averiguar cómo habían muerto. También necesitaban entender quiénes eran. Sarah había nacido en 1983 en Estados Unidos y llevaba años viviendo en un tranquilo suburbio situado al norte de Tulsa. Era madre de 2 hijos, fruto de una relación anterior con Lyle Landers, con quien mantenía una crianza compartida estable y respetuosa. Para quienes la conocían, sus hijos eran el centro de su vida y todas sus decisiones giraban en torno a ellos. Profesionalmente trabajaba como estilista. Su salón de belleza era mucho más que un lugar donde cortar el cabello. Clientes y amistades coincidían en describirlo como un espacio donde la gente encontraba conversación, apoyo y confianza. Sarah escuchaba, aconsejaba y conseguía que muchas personas regresaran no solo por su trabajo, sino también por la tranquilidad que transmitía. Los detectives también descubrieron que una parte importante de su vida transcurría en Internet. Sarah tenía una presencia muy activa en redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartía momentos cotidianos, reflexiones, vídeos con sus hijos, publicaciones relacionadas con su trabajo y pequeños instantes de humor que habían logrado reunir a una comunidad de decenas de miles de seguidores. Allí era conocida como Sarah Duffy, el apellido que había adoptado tras casarse y que terminó convirtiéndose en parte de su identidad pública. Al revisar sus publicaciones, los investigadores encontraron la imagen de una mujer cercana, creyente y optimista. Sus vídeos mostraban una vida aparentemente normal: trabajo, familia, amistades y proyectos personales. Esa impresión también se repetía entre quienes habían convivido con ella. Amigos y vecinos la describían como una persona alegre, generosa y siempre dispuesta a ayudar. Muchos aseguraban que iluminaba cualquier lugar al que llegaba y que era difícil verla perder el sentido del humor, incluso en los momentos complicados. Sin embargo, mientras unos investigadores reconstruían quién había sido Sarah, otros comenzaron a revisar la relación que mantenía con el hombre hallado sin vida junto a ella. Su nombre era Jeremiah Sean Duffy, tenía 48 años y, según pudieron confirmar los investigadores, era el esposo de Sarah. Ambos llevaban varios años casados y residían en aquella misma casa. Sin embargo, los primeros datos indicaban que la relación atravesaba un momento delicado.
Aún era pronto para saber hasta qué punto aquello podía estar relacionado con lo sucedido aquella noche. Los detectives empezaron a reconstruir su trayectoria. Jeremiah era conocido en la comunidad por su trabajo como entrenador de baloncesto juvenil. Durante años había dirigido equipos femeninos, organizando entrenamientos, viajes y torneos, una actividad que le permitió ganarse la confianza de numerosas familias y convertirse en una figura habitual dentro del deporte local. Al igual que Sarah, también mantenía una presencia constante en redes sociales. Aparecía con frecuencia en los vídeos que ambos compartían como pareja y proyectaba la imagen de un hombre cercano, extrovertido y muy implicado en su vida familiar. Para quienes solo los conocían a través de Internet, daban la impresión de formar un matrimonio estable. Sin embargo, al profundizar en su situación personal, los investigadores descubrieron que esa imagen pública ocultaba importantes dificultades. La revisión de documentación judicial reveló que en 2024 Jeremiah había solicitado acogerse al capítulo 7 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. Los expedientes reflejaban una situación económica muy complicada. Declaró aproximadamente $41.000 en activos frente a cerca de $260.000 en deudas. Entre esa documentación también figuraba que Sarah aparecía como codeudora de parte de las obligaciones económicas de la pareja, lo que demostraba que la presión financiera afectaba a ambos. Los documentos mostraban además que los ingresos familiares apenas lograban hacer frente a los gastos mensuales. Entre los bienes declarados aparecían objetos de uso cotidiano, un vehículo, las alianzas de boda y una pistola Glock 19. Aún así, nada de aquello explicaba por sí solo lo ocurrido en la vivienda. Para los detectives era evidente que las dificultades económicas podían ayudar a comprender el contexto en el que vivía la pareja, pero todavía no existía ninguna prueba que permitiera relacionarlas directamente con las muertes que investigaban. Fue entonces cuando decidieron revisar con mayor profundidad el historial de la relación entre Sarah y Jeremiah. Y lo que encontraron les hizo comprender que los problemas entre ambos no habían comenzado aquella noche. Con el perfil de ambas víctimas ya identificado, los investigadores comenzaron a revisar los antecedentes de la pareja. En cualquier caso de violencia dentro del ámbito familiar, conocer el historial de la relación resulta fundamental para entender si existían conflictos previos, denuncias o cualquier otro indicio que pudiera explicar lo ocurrido. No tardaron en encontrar los primeros registros. Los archivos judiciales revelaban que los problemas entre Sarah y Jeremiah no eran recientes. Años antes, concretamente en 2021, Sarah había solicitado 2 órdenes de protección contra su esposo. Aunque ambas terminaron siendo desestimadas al no presentarse ella a las audiencias correspondientes, aquellos documentos demostraban que la relación ya había atravesado episodios de suficiente gravedad como para que decidiera acudir a la justicia en busca de ayuda. Los expedientes no detallaban públicamente los motivos concretos de aquellas solicitudes, por lo que los investigadores evitaron extraer conclusiones precipitadas. Sin embargo, el simple hecho de que existieran esos antecedentes indicaba que las tensiones entre ambos llevaban tiempo acumulándose. A pesar de ello, Sarah continuó con su rutina. Seguía trabajando en la estética, mantenía activa su presencia en redes sociales y dedicaba la mayor parte de su tiempo a sus hijos. Quienes la conocían aseguraban que hacía un gran esfuerzo por mantener una vida estable y que rara vez hablaba en público de los problemas que atravesaba en su matrimonio. En Internet seguía proyectando una imagen de normalidad, mientras que en el ámbito privado la convivencia parecía deteriorarse poco a poco. Los detectives continuaron avanzando en el tiempo hasta llegar a un hecho mucho más reciente. El 10 de junio de 2026, apenas unas semanas antes de la tragedia, Sarah volvió a acudir a los tribunales. En esta ocasión solicitó una orden de protección de emergencia contra Jeremiah.
En la documentación presentada explicó que él tenía acceso a un arma de fuego, que había amenazado con quitarse la vida y que había abandonado la vivienda después de ser confrontado por problemas graves relacionados con su conducta. Tras revisar la solicitud, un juez concedió la medida de protección. Jeremiah debía abandonar la vivienda familiar y mantenerse al menos a unos 30 metros de Sarah y de los menores. Días después, la orden fue prorrogada y permanecía en vigor hasta el 24 de agosto de 2026. Sobre el papel existían medidas judiciales destinadas a mantenerlos separados. Aquella información resultó especialmente relevante para los investigadores. Si la orden seguía activa la noche del crimen, era evidente que Jeremiah no debía encontrarse dentro de aquella casa. Eso significaba que si realmente había estado allí, también habría incumplido una resolución judicial. Pero mientras los detectives analizaban toda esa documentación, apareció un nuevo expediente que hizo que la investigación diera un giro mucho más profundo. No se trataba de un conflicto matrimonial, sino de una denuncia completamente distinta, y colocaba a Jeremiah en el centro de una investigación mucho más grave. El expediente correspondía al 10 de julio de 2026. Ese día, la madre de una adolescente de 15 años presentó una orden de protección en representación de su hija contra Jeremiah. La joven formaba parte de uno de los equipos femeninos de baloncesto que él entrenaba y aseguró haber sido víctima de conductas inapropiadas por parte del entrenador. Según la denuncia, Jeremiah la había besado y tocado de forma indebida. La menor también declaró que él le enviaba mensajes con frecuencia, que durante un torneo la invitó a subir a la habitación del hotel donde se alojaba y que incluso llegó a ofrecerle dinero para que no contara lo ocurrido. Uno de esos episodios, además, habría sido presenciado por otro entrenador, cuyo testimonio pasó a formar parte de las diligencias policiales. Tras recibir la denuncia, la policía inició las primeras actuaciones para verificar los hechos. Sin embargo, al tratarse de un caso que podía quedar bajo jurisdicción federal, la investigación fue transferida posteriormente a las autoridades competentes, que comenzaron a instruir un procedimiento independiente contra Jeremiah. Este descubrimiento permitió entender mejor el contexto en el que se encontraba la pareja durante las semanas previas a la tragedia. Los investigadores comenzaron a reconstruir cómo habían afectado aquellas acusaciones a la vida de ambos y comprobaron que Sarah había tenido conocimiento de la denuncia prácticamente desde el primer momento. Para ella, descubrir que su esposo estaba siendo investigado por presuntos abusos a una menor supuso un punto de inflexión del que ya no habría marcha atrás. A medida que hablaron con familiares y personas de su entorno, los detectives descubrieron que Sarah no había optado por guardar silencio. Lejos de intentar ocultar la situación, decidió hacer pública la información a través de sus redes sociales, una decisión poco habitual que terminaría convirtiéndose en una pieza clave para comprender el estado emocional en el que se encontraba durante sus últimos días. Fue durante esa revisión cuando localizaron un vídeo publicado el 11 de julio de 2026, apenas un día después de que la denuncia presentada por la menor llegara a conocimiento de las autoridades. La grabación formaba parte de una tendencia muy popular en TikTok inspirada en documentales de crimen real. Mirando fijamente a la cámara, Sarah aparecía con un gesto serio, mientras el texto que acompañaba la publicación decía: «Preparándome para cuando Netflix lance un documental sobre mi futuro exesposo, de quien acabo de descubrir que es abusador». A continuación, añadía una frase que llamó especialmente la atención de los investigadores: «Ojalá estuviera bromeando». El vídeo comenzó a difundirse rápidamente por las redes sociales y acumuló millones de visualizaciones en muy poco tiempo. Miles de usuarios compartieron la publicación sin imaginar que, menos de 2 semanas después, la mujer que aparecía frente a la cámara sería asesinada.
Tras conocerse su muerte, aquellas imágenes adquirieron un significado completamente distinto y pasaron a ser analizadas una y otra vez por medios de comunicación y por quienes intentaban comprender cómo se había llegado a ese desenlace. Los investigadores comprobaron que después de aquella publicación, la actividad de Sara en redes sociales disminuyó de forma notable. El 16 de julio compartió un vídeo junto a una amiga en el que reflexionaba sobre la importancia de contar con personas que permanecen a tu lado durante los momentos más difíciles. Su última publicación llegó el 21 de julio, apenas 2 días antes de su muerte. En ella aparecía sentada en una embarcación contemplando el agua en silencio mientras acompañaba las imágenes con un mensaje de reflexión y esperanza. Para los detectives, aquel vídeo fue la última prueba documental de cómo intentaba afrontar una situación que había cambiado por completo su vida en cuestión de días. A esas alturas de la investigación, los agentes ya disponían de una imagen mucho más clara del contexto. Sabían que existía una orden de protección en vigor, que Jeremiah estaba siendo investigado por una grave denuncia relacionada con una menor y que Sara había hecho pública esa información apenas 12 días antes de morir. Sin embargo, todavía quedaba una cuestión esencial por resolver. Con el análisis de la escena del crimen prácticamente concluido y después de revisar los antecedentes de la pareja, los detectives centraron sus esfuerzos en reconstruir todo lo ocurrido durante las horas previas a las muertes. Para ello recopilaron testimonios, revisaron registros telefónicos, analizaron cámaras de seguridad de la zona y establecieron una línea temporal que permitiera conocer los últimos movimientos de Sara y Jeremiah. Las primeras averiguaciones indicaban que el 23 de julio de 2026 había comenzado como un día completamente normal para Sara. Cumplió con sus responsabilidades habituales, atendió a sus clientes en la estética y pasó tiempo con sus hijos. Nadie de su entorno percibió que fuera a ocurrir algo fuera de lo común aquella noche. Los detectives intentaron determinar con precisión a qué hora llegó Jeremiah y cuánto tiempo permaneció en la vivienda antes de que se produjera la llamada al número de emergencias. Para ello analizaron las grabaciones disponibles en el vecindario y contrastaron los horarios con los registros telefónicos y los testimonios obtenidos durante las entrevistas. Aunque algunos detalles nunca pudieron establecerse con exactitud, la secuencia general comenzó a quedar claramente definida. La investigación concluyó que Jeremiah incumplió la orden de protección que seguía vigente y acudió a la vivienda donde residían Sara y sus hijos. En algún momento de la noche se produjo una discusión. Sin embargo, el testimonio del hijo menor y el audio registrado durante la llamada confirmaban que la situación se volvió violenta en cuestión de segundos. Poco después, el niño consiguió salir de la casa y refugiarse en la vivienda de un vecino, desde donde realizó una segunda llamada para informar de que su padrastro acababa de dispararle a su madre. Aquellas comunicaciones se convirtieron en una de las pruebas más importantes de toda la investigación. El fallecimiento de Jeremiah también puso fin al resto de procedimientos judiciales que permanecían abiertos en su contra. La investigación iniciada tras la denuncia presentada por la madre de una adolescente de 15 años que ya había sido trasladada a las autoridades federales no pudo continuar al haber fallecido el principal investigado. Del mismo modo, la orden de protección que amparaba a Sara quedó sin efecto tras la muerte de ambos. Desde el punto de vista legal, el caso había terminado. Sin embargo, para las personas que rodeaban a Sara, las consecuencias apenas acababan de comenzar. Sus 2 hijos quedaron bajo el cuidado de su padre biológico, Lyle Landers, y del resto de la familia, que tuvo que afrontar no solo la pérdida de Sara, sino también el profundo impacto emocional que aquella tragedia dejó en los menores. Amigos y allegados explicaron que el principal objetivo desde ese momento fue proporcionarles estabilidad y el apoyo psicológico necesario para afrontar una experiencia tan traumática. Paralelamente, se puso en marcha una campaña de recaudación de fondos destinada a ayudar a sus hijos.
En pocos días, miles de personas realizaron donaciones para contribuir a cubrir los gastos inmediatos derivados de la tragedia, así como su educación, el acompañamiento psicológico y otras necesidades que pudieran surgir en el futuro. La rápida respuesta demostró el enorme impacto que la historia de Sarah había provocado tanto dentro como fuera de Oklahoma. Ya para terminar el vídeo, este caso deja una reflexión que va mucho más allá de una tragedia familiar. Jeremiah era un entrenador de baloncesto juvenil, una figura en la que decenas de familias depositaban su confianza cada vez que dejaban a sus hijas bajo su responsabilidad. También era padrastro de 2 menores y de cara al exterior proyectaba la imagen de un hombre cercano, comprometido con el deporte y con su familia. Sin embargo, detrás de esa apariencia existía una realidad que muy pocos conocían. Casos como este nos recuerdan que el peligro no siempre tiene el rostro que imaginamos y que en muchas ocasiones las personas que inspiran mayor confianza son precisamente quienes mejor saben ocultar aquello que realmente son. También nos obliga a reflexionar sobre la enorme cantidad de información que compartimos en redes sociales. Publicamos dónde vivimos, con quién estamos, cómo es nuestra familia y qué ocurre en nuestro día a día, mientras miles de personas observan una versión de nuestra vida que casi nunca muestra toda la realidad. Sarah utilizó sus redes para pedir ayuda y contar lo que estaba viviendo, pero durante años esas mismas plataformas también mostraron la imagen de una familia aparentemente feliz. Quizá esa sea una de las lecciones más duras de esta historia. Nunca sabemos realmente quién está al otro lado de la pantalla, ni qué sucede cuando la cámara deja de grabar. Yo soy María y esto fue Archivo Criminal. Si este caso te pareció importante, te invito a suscribirte, a dejarme tu me gusta y a contarme desde dónde me estás viendo. Nos vemos en el próximo archivo. Saludos.